En un multitudinario funeral y en medio de mensajes de rechazo a la violencia racial, George Floyd, el afroamericano que murió a manos de la policía de Minneapolis, fue despedido en Houston, Texas. Y las protestas contra el racismo continúan replicándose en distintas ciudades de Estados Unidos. La Organización Panamericana de la Salud alerta sobre brotes de coronavirus en regiones de América Latina donde hasta el momento presentaba poca incidencia. Además, el organismo llamó la atención sobre la preocupante situación en países como Brasil, donde continúa la polémica por la divulgación de datos sobre la gestión de la crisis sanitaria. Nuevas proyecciones económicas para este año dan cuenta de las consecuencias de la pandemia de coronavirus. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico prevé un desplome del PIB mundial de entre el 6 y el 7.5%. Según el organismo, el nivel de la caída dependerá de un posible resurgimiento del brote. Muy buenos días, saludamos a toda la audiencia de France 24 en español. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en Estados Unidos, y es que en un multitudinario funeral en Houston, Texas, fue despedido George Floyd, el afroamericano que murió a manos de la policía de Minneapolis. Sus familiares y también sus amigos se reunieron dentro y fuera de la iglesia para rendir tributo y despedir al hombre que ya se convirtió en todo un símbolo de la lucha por la justicia y la equidad racial, no solo en Estados Unidos, también en todo el mundo. Así llegó al sitio de su sepultura. El ataúd con el cuerpo de George Floyd llegó en la tarde del martes a un cementerio en el suburbio de Pearland, en Houston, donde lo enterraron junto a su madre. Su funeral completó 6 días de duelo en 3 ciudades, que terminaron con una ceremonia de 4 horas en la ciudad donde creció. El mundo conoce a George Floyd. Yo conozco a Perry Jr. Él fue un pequeño travieso, pero todos lo amábamos. Solo quiero decir que los amo. Amo todo su apoyo y mi familia sabe que es así y que todos somos uno. Las emociones brotaron en la abarrotada iglesia con música gospel sonando sobre el ataúd abierto. Además de la familia Floyd, amigos cercanos y parientes de otros afroamericanos que murieron a manos de la policía hicieron parte de los asistentes. El reverendo Al Sharpton, activista de derechos civiles, pronunció el elogio y una acusación condenatoria del status quo. Hasta que la ley se haga cumplir y la gente sepa que irá a la cárcel, seguirán haciéndolo porque están protegidos por la maldad en los lugares poderosos. Unidos en el duelo y la determinación. Mientras George Floyd se convirtió no solo en un símbolo nacional, sino también global por la lucha contra la inequidad racial, su funeral también tomó una dimensión política. Es tiempo de justicia racial, porque cuando haya justicia para George Floyd, estaremos verdaderamente en el camino hacia la justicia racial en Estados Unidos. El funeral se realizó el día después de que 6,000 personas asistieran a la misma iglesia para despedir a Floyd, rindiendo homenaje a un hombre cuya muerte parece abrir las puertas a un momento decisivo en la lucha por la justicia racial. Y mientras su funeral se llevaba a cabo en Houston, Estados Unidos, las protestas continuaban dentro y fuera de este país. Desde Europa hasta África, la muerte de George Floyd despertó un grito global contra la injusticia racial y la violencia policial. 8 minutos y 46 segundos de silencio. Cientos de manifestantes se reunieron en la Plaza de la República en París, con sus rodillas en tierra por casi 9 minutos para homenajear a George Floyd. Para ellos, la muerte de Floyd a manos de la policía evocó a las víctimas de la brutalidad policial racista en su propio territorio. George Floyd, Adama Traoré, Brahim, Lamine Dieng, un joven en contacto con la policía hoy es increíble, pero su esperanza de vida se divide por la mitad. En una sociedad como la nuestra es simplemente inaceptable. Su muerte cristalizó la rabia y la emoción en Estados Unidos, pero también en Francia. Francia no está excluida del fenómeno del racismo y la violencia policial. En Nueva York, hogar de miles de personas provenientes de distintas partes del mundo, los manifestantes coparon el puente de Brooklyn rumbo a Manhattan para pedir justamente que disminuyan los recursos para la policía y que haya justicia racial. Mientras tanto, en Suiza, los gritos de "no puedo respirar" y "las vidas negras importan" llenaron las calles de Ginebra.
Cerca de 5.000 manifestantes denunciaron la presencia de racismo implícito en la ciudad multicultural. En las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Nairobi, la capital de Kenia, los manifestantes se arrodillaron en un momento de silencio por George Floyd. Escenas similares se replicaron en Dakar, Senegal, donde los organizadores dijeron que también querían expresar su solidaridad con sus hermanos y hermanas afroestadounidenses. Avanzamos ahora en América Latina, y es que la Organización Panamericana de la Salud manifestó su preocupación por la situación en algunos países y alerta además sobre brotes de coronavirus en lugares donde hasta el momento presentaba muy poca incidencia. El organismo se mostró preocupado por la situación en Brasil, México, Perú y Chile, donde los casos continúan ascendiendo sin tregua. Con más de 700.000 casos, Brasil es el país más afectado de la región. Y además de llamar la atención sobre ciertas regiones donde hasta el momento había un número limitado de casos, la OPS hizo hincapié en dos nuevos elementos que pueden agravar la situación en varias naciones de la región. Por un lado, la llegada del invierno al hemisferio sur y por otro, el inicio de la temporada de huracanes en regiones del centro y norte del continente. Y tras la polémica por la divulgación de los datos de COVID-19, el gobierno de Brasil volvió a difundir las cifras totales de contagios y fallecidos, y esto forzado por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente Jair Bolsonaro defendió la transparencia de su gestión frente a las acusaciones de presunto ocultamiento de datos, mientras que otro fallo judicial forzó al gobierno de Río de Janeiro a dar marcha atrás con parte de sus planes de desconfinamiento. La batalla contra el COVID-19 en Brasil también es judicial. El Tribunal Supremo Federal ordenó al Gobierno Nacional que restablezca la divulgación total de los datos de COVID-19. Esto luego de que el Ejecutivo decidiera retrasar el horario de publicación de las cifras y optara por difundir solo los casos y muertos diarios, un movimiento que fue leído como un intento de ocultar la grave situación del país. Jair Bolsonaro defendió la transparencia de su gobierno y cargó contra los medios. Nós não temos medo da verdade. No tenemos miedo a la verdad y lamentamos las especulaciones, las mentiras con las que un órgano de la prensa en especial intenta vincular a este gobierno. Teima em rotular esse governo. El presidente defendió otra vez la necesidad de reactivar la economía. Eso intentó impulsar el gobierno de Río de Janeiro cuando buscó flexibilizar varias restricciones, pero chocó con otro fallo judicial. Un juez de ese estado revocó algunos artículos del decreto para el desconfinamiento, entre ellos los que disponían la reapertura de centros comerciales, templos religiosos, restaurantes y bares y el reinicio de las actividades deportivas con público. Las disputas mantienen a los ciudadanos en incertidumbre. La falta de dirección es lo que nos deja perdidos. Solíamos respetar los anuncios del presidente y él estaba en línea con los gobernadores. Ahora no hay un anuncio en horario central que diga a la gente qué debe hacer o no. Nunca sabemos qué pasará. Cada día es una sorpresa. Están todos locos. Brasil es el país más afectado por la pandemia en América Latina. Es la segunda nación con más contagios en el mundo y la tercera con más muertes, tras superar los 38.000 decesos. Y Perú supera ya los 200.000 casos y se convierte de esta manera en el octavo país con más números de contagiados por coronavirus COVID-19. Así lo confirmó el Ministerio de Salud del país, desde donde anunciaron además que la cifra de fallecidos es de casi 6.000, cuando la nación está por llegar a su tercer mes de confinamiento social obligatorio y de estado de emergencia decretado por el presidente Martín Vizcarra. La mayoría de los nuevos casos se concentran en la capital, en Lima, y allí precisamente se encuentra Francisco Zacarías, corresponsal de France 24. Muy buenos días, Francisco. Contanos a qué se puede atribuir este repunte de los casos. ¿Tiene que ver con algún aumento en el nivel de los testeos, con la llegada del frío al sur del continente? ¿Qué sucede? Muy buenos días. Por un lado, se están realizando más pruebas de detección a la población y por otra parte se ha producido lo que muchos hoy denominan un mal manejo de la pandemia. Perú tiene un 72.6% de empleo informal. El gobierno peruano decretó el confinamiento y esta población que vive del día a día se quedó sin ingresos. Los bonos de ayuda del gobierno no llegaron a quienes lo necesitan. Esta población sale a las calles para ganar el dinero y llevar a sus casas alimentos. Se producen contagios porque no se guardan los protocolos sanitarios.
Por otra parte, el sistema de salud peruano estaba en déficit antes de la pandemia, carente de medicinas, equipos médicos, camas, y esta situación ha generado una paradoja de la cual hoy todos se preguntan ¿por qué Perú, si fue el primer país de Latinoamérica en emplear protocolos para el control, prevención, el cierre de las fronteras, por qué si fue uno de los primeros en Latinoamérica en tomar medidas, hoy las cosas están tan mal? Es una pregunta que las autoridades tendrán que responder a sus ciudadanos. Así es, Francisco, hablemos ahora un poco de las repercusiones económicas para el país. ¿Se conocen cifras ya? El Banco Mundial justamente ha proyectado que Perú tendrá un menos 12% en el crecimiento. El organismo ha señalado que Perú junto a Belice y Maldivas lideraría las 3 economías del mundo más afectadas por el COVID-19. Es por esa razón que diversos economistas están recomendando al gobierno peruano a no descuidar los protocolos sanitarios y hacer mejoras en las estrategias. Para muchos no se puede mantener una estrategia con resultados que sean poco positivos y que tengan un costo muy alto para el país. Muchas gracias, Francisco, por este reporte desde la capital peruana. Avanzamos con más noticias porque continúan conociéndose proyecciones económicas para este año, marcado, por supuesto, por las consecuencias de la pandemia de coronavirus. Y es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico prevé un desplome del PIB mundial de entre el 6 y el 7.5%. La OCDE plantea un doble escenario en su informe semestral de perspectivas. La caída de la actividad sería del 6% en caso de que no se produzca un rebrote de la pandemia y sería del 7.5% en caso de que ocurra un resurgimiento de la crisis sanitaria de aquí a fines de año. En materia económica, la caída de un 6% en el Producto Interno Bruto Mundial que prevemos en 2020 es la más alta que alguna vez hayamos proyectado en los 60 años desde que se creó la OCDE. Ya hay cientos de millones de personas desempleadas, pero en el escenario en que haya una segunda oleada de contagios, la caída del PIB global sería superior al 7.5% y estaríamos presenciando quizás 40 millones más de desempleados. Y el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, murió de un ataque al corazón a los 55 años de edad este martes, según anunció el gobierno de este país centroafricano. Después de años en el poder, debía ceder su cargo a su sucesor. Estamos hablando de Evariste Ndayishimiye en agosto, que fue el ganador de las últimas elecciones generales que se celebraron hace apenas 20 días. Las banderas a media asta en Bujumbura muestran el duelo de 7 días de Burundi. El presidente del país, Pierre Nkurunziza, murió de un ataque de corazón a los 55 años. Me entristece, siento la pérdida porque damos a luz sin costo, nuestros hijos van al colegio sin costo, estamos conmovidos. Lo que recordaré de él es que era valiente, sabía cómo controlar todo sin importar la gravedad de la situación. Precisamente el control es lo que otros recuerdan, especialmente los 400.000 burundeses que huyeron del país tras 2015. Nkurunziza había gobernado durante los 2 mandatos máximos y anunció que volvía a presentarse, lo que despertó protestas que terminaron con 1.200 muertes y con las relaciones internacionales de Burundi. Así, el país se convirtió en uno de los estados más pobres del mundo, plagado de denuncias de violaciones de derechos humanos. Su historial es catastrófico. Recuerden que Pierre Nkurunziza llegó al poder desde las filas de la rebelión Hutu. Si Nkurunziza se desdijo de aspirar al poder hasta 2034, eso es el resultado de un compromiso entre él y el clan de generales que también salieron de la rebelión Hutu, quienes querían a un soldado en el cargo. Él es Evariste Ndayishimiye. Ganó las elecciones en mayo y debía asumir el cargo en agosto. La Constitución establece que el presidente de la Asamblea Nacional debe tomar las riendas hasta que Ndayishimiye empiece su mandato. Pero la inestabilidad política se presiente, ya que varios generales apoyaron diferentes candidatos en las elecciones. Llegamos así al final de otra emisión informativa. Quédense con nosotros porque hay muchísimo más en France 24 y como siempre en france24.com.